Lectura de la profecía de Miqueas. Pastorea tu pueblo, Señor, con tu cayado, al rebaño de tu heredad, que anda solo en la espesura, en medio del bosque, que se apaciente como antes en Basán y Galaán, como cuando saliste de Egipto. Les haré ver prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, capaz de perdonar el pecado, de pasar por alto la falta del resto de tu heredad? No conserva para siempre su cólera, pues le gusta la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, destrozará nuestras culpas, arrojará nuestros pecados a lo hondo del mar. Concederás a Jacob tu fidelidad y a Abraham tu bondad, como antaño prometiste a nuestros padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merece nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que lo temen. Como dicta el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a cuidar a sus cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies.
Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó: ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas que estáis aquí presentes en la Basílica de la Concepción y aquellos que seguís la Eucaristía por la televisión, por 13 Televisión, soy José Luis Guzón, un sacerdote salesiano. Actualmente soy el delegado de enseñanza de la Archidiócesis y el Padre Aurelio me ha invitado hoy a celebrar la Eucaristía con todos vosotros. Voy a contarles algo de nuestro cometido, así me lo ha sugerido el Padre Aurelio. La Delegación Episcopal de Enseñanza es un organismo al servicio de la pastoral educativa escolar, labor que la diócesis realiza en el campo de la educación a través de la enseñanza de la religión y de la moral católica, tanto en los centros escolares públicos como en los privados. También el compromiso de todos aquellos profesionales de la enseñanza que trabajan ciertamente como cristianos en los centros escolares, aunque no sean los profesores de religión. Y ciertamente también un área muy bonita y muy importante de nuestra delegación son los colegios diocesanos, instituciones educativas vinculadas al arzobispado. Son un colectivo, en la actualidad 28 centros aquí en la Archidiócesis, donde se imparte enseñanza desde infantil hasta bachillerato, también algún centro de formación profesional. Estamos en un bonito momento en la delegación porque estamos celebrando los 50 años de la andadura de esta delegación y vamos a presentar el próximo sábado, que es la jornada de enseñanza, un libro que lleva por título Cuidemos la educación, y no deja de ser pues un recorrido de la vida de estos 50 años de la delegación episcopal. Pero volvamos a nuestra celebración después de decirles un poquito en qué consiste la tarea de la delegación. Hoy estamos ya pues avanzando en el tiempo de Cuaresma y la primera lectura que hemos escuchado nos invita sobre todo pues a pensar ese Dios que es misericordioso. Ya Miqueas dice: ¿qué Dios hay como tú que quite la culpa y pase por alto el delito del resto de tu heredad? Es un Dios misericordioso, un Dios entrañable, un Dios que tiene entrañas de madre y que sabe perdonar, pero hay que acercarse a Él, hay que ser capaz de, con humildad, pedir perdón de todas esas faltas, ¿no? Y esto es lo que después vivimos en el Evangelio que hemos escuchado, que ciertamente pues abunda en esta misericordia de Dios, en este carácter tan entrañable del Dios de Jesús. Por eso las lecturas que hemos escuchado pues son, yo creo que paradigmáticas para este tiempo de Cuaresma, para invitarnos fundamentalmente a dar una vuelta a nuestro corazón, a pedir perdón de todas nuestras faltas. En Lucas, esta parábola de los
De los dos hijos, porque a veces hemos dicho la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? O la parábola también del Padre misericordioso. Hay algunos teólogos que les gusta decir la parábola del Padre misericordioso. Pero en realidad el protagonista es el padre, pero los dos hijos necesitan conversión. No solamente el que se fue lejos y gastó todo el dinero y casi quería ver a su padre enterrado, porque pedirle al padre la herencia antes de morir pues es como enterrarlo en vida, pero también el que se quedó en casa era una persona muy interesada, ¿no? Entonces es una historia bellísima. Decía Paul Valéry, uno de los mejores literatos franceses, que se trata de una de las piezas de la literatura universal más bonitas, no de la literatura evangélica, de la literatura universal, de la literatura de todos los tiempos. Y comenzaba Paul Valéry diciendo: un padre tenía dos hijos. Esto es un relato precioso, ¿no? Bueno, pues conocemos muy bien la historia, pero es bueno también subrayar algunas actitudes que vemos en la parábola del Evangelio de estos dos hermanos y del Padre misericordioso, para realmente hacer camino con ellos en este tiempo de Cuaresma. Padre, le dice el hijo pródigo, dame la parte de herencia que me corresponde. Y el padre, sin más, pues sin regateos, sin pedir cuentas, sin dar ninguna instrucción, reparte la herencia. El hijo se va lejos, nos dice el Evangelio que vivió perdidamente, consiguió, utilizando algunas amistades, un trabajo denigrante para un judío, cuidar cerdos, y no tenía con qué alimentarse. A veces pensaba en las mismas algarrobas que comían los cerdos, ¿no? Y ahí es donde le viene el momento de la crisis, el momento de la debilidad. Empezó a sentir necesidad, nos dice el Evangelio. El texto dice volviendo en sí. Había vivido durante mucho tiempo fuera de sí, enajenado, pensando que la felicidad consiste en tener mucho dinero, en pasarlo bien, como a veces también muchos de nosotros, o en algunos momentos de nuestra vida, pensamos que la felicidad consiste en pasarlo bien, en gastar todo lo que tengamos a nuestra disposición, en estar continuamente iniciando nuevas experiencias. Como ha dicho algún filósofo, todos los proyectos de felicidad a veces en nuestro mundo occidental terminan en una tienda, todo se puede comprar. No, esa no es la felicidad. La felicidad no se puede comprar, y menos esa felicidad que Jesús nos ha venido a traer con su Evangelio. Bueno, pues este joven, hijo, el que llamamos el hijo pródigo, llega un momento en que vuelve sobre sí. Y entonces, desde ese vacío que siente, comienza a decir: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí en la miseria? Me levantaré e iré donde está mi padre. E incluso por el camino va pensando: ¿qué le dirá al padre? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Si en la primera parte aparecía con una cierta soberbia, aquí aparece con una gran humildad. No se puede volver a la casa del Padre si no es con humildad, Por tanto, yo creo que aquí tenemos una característica muy bonita para trabajar en este tiempo de Cuaresma, ¿no? Nuestra humildad, sentirnos uno más, sentirnos hermano con los hermanos, sentirnos un hijo pródigo, porque en ocasiones nos portamos como el hijo pródigo y en ocasiones también nos portamos como el hijo misericordioso. Bueno, pues vamos a pedirle al Señor que nos dé fuerzas y sobre todo que en esta Cuaresma pues aprendamos de todas estas parábolas, de todas estas lecturas, porque realmente las lecturas que nos ofrece la liturgia de la Iglesia están muy escogidas para hacer ese camino interior que nos puede llevar a la Pascua, que nos puede llevar a contemplar a Jesús muerto y resucitado. Es una parábola de vida, una parábola que nos habla de la misericordia del Padre, del arrepentimiento, que también
es necesario en cada uno de nosotros y de también aumentar la comprensión de aquellos que estamos siempre en casa, como el hijo mayor, este hijo que, bueno, siempre en casa, pero a veces un poco alejado también del corazón del Padre. Que así sea.